Buenos días, estudiantes de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a comenzar con el tema el humanismo. Un breve concepto y algunas características del humanismo. Se puede entender como humanismo al movimiento filosófico y cultural que se desarrolla en lo que es la península itálica. Pero no solo llega aquí, este movimiento humanista también llega a otros países fuera de Italia. El humanismo se desarrolla entre los siglos XIV hasta el siglo XVI. Vamos a ver algunas características y vamos a analizarlas. Primera característica del humanismo. Tiene un carácter intelectual y filosófico. ¿Por qué? Porque el humanismo, el centro de atención, ya no es la Iglesia Católica. Ahora el centro de atención es el ser humano. Por eso el término humanismo. Humanismo viene de ser humano. El estudio va a ser ahora del hombre, ya no de Dios, ya no de la religión. El centro de todo es el hombre. Por lo tanto, el hombre, al estudiarse, al ir conociéndose más, va a saber sus potencialidades, va a saber sus inquietudes y sus intereses. Y de esta forma va a desarrollar la ciencia. Al estar enfocado en sí, ya deja otras ideas superfluas y se dedica básicamente al estudio, al descubrimiento de diversos acontecimientos o diversos inventos. El humanismo también tiene una actitud pedagógica. ¿Qué significa? Que el humanista, la persona llamada humanista, trata de enseñar, ¿ya? Trata de recomendar a los estudiantes que utilicen las fuentes clásicas para su investigación. Otra característica del humanismo es la revaloración de la cultura clásica. Muy importante. ¿Por qué? Porque el humanismo se basa en muchos conocimientos de la antigua Grecia, ya sea en la parte de investigación, en la parte científica, o ya sea en la parte cultural, en la parte de arquitectura, escultura. Se basa mucho en lo que dejó los griegos. Se difunde un nuevo conocimiento, exacto. El humanismo, el humanismo difunde un nuevo tipo de conocimiento, como por ejemplo, lo que es la correcta escritura, que vendría a ser la gramática, la correcta escritura obedeciendo a, a la forma adecuada de escribir, porque no olvidemos que la caligrafía simplemente es la escritura, mientras que la ortografía se encarga de las reglas gramaticales, donde va un punto, donde va la coma, donde va tilde, acento, entre otros. Aparte de la gramática, también se desarrolla la filosofía moral, también la historia. Pero es una historia que es contraria a lo que se enseñaba en la Edad Media. Es una filosofía moral contraria también a lo que se enseñaba en la Edad Media, que había muchas personas en toda Europa muy creyentes, muy apegados a la idea de Dios. Con el conocimiento humanista, con esta filosofía moral, cambia este punto de vista. El origen del humanismo. ¿Cuáles fueron los posibles orígenes del humanismo? Porque el humanismo no surge en Italia de la nada. Hay un antecedente, hay un porqué surge. Resulta que los grupos de poder en Italia, que se le llama burguesía, van a expandir el famoso comercio, no solo en Italia, sino el comercio en todo el Mediterráneo. No olvidemos que los venecianos, los genoveses eran grandes comerciantes italianos, ¿ya? Este ascenso económico de la burguesía genera que el movimiento humanista, ¿ya?, trate de resolver muchas inquietudes, muchas aspiraciones. Así que la burguesía comercial genera que aparezca el humanismo. Otra posible explicación de por qué surgió el humanismo es la acción de mecenazgo. ¿Qué significa?
Significa que en Italia, donde comienza el humanismo, los grandes mercaderes, los grandes burgueses, las personas con mucho dinero, van a apoyar el arte. ¿Cómo apoyan al arte? Ya sea dándote dinero para que puedas imprimir libros, crear obras, o ya sea dándote dinero para que tú puedas esculpir en piedra o para crear una arquitectura o una pintura. Los mecenas son las personas que apoyan al arte. Si, por ejemplo, yo soy un artista, yo soy un pintor y me falta dinero para poder pintar, para poder hacer mis creaciones, ¿qué hace el mecenas? El mecenas me puede ayudar económicamente, ¿ya? Así que los mecenas juegan un papel muy importante en el desarrollo del humanismo. Son personas con mucho dinero que les gusta el arte, por eso apoyan. Otra explicación sería la migración de los famosos sabios bizantinos. Recordemos, en 1453, ¿ya? Siglo XV, los sabios bizantinos tuvieron que escaparse de Bizancio, de lo que vendría a ser Constantinopla. ¿Por qué? Porque en ese año los turcos otomanos selyúcidas habían invadido Constantinopla, ¿ya? Y como resultado, los sabios, o sea, las personas más leídas en Bizancio, los intelectuales, tuvieron que escaparse para no ser capturados y sometidos por los turcos otomanos. Es en este contexto que los sabios bizantinos escapan a diversas partes de Europa y un buen grupo de sabios bizantinos llega a Italia y se establece en Italia. Y estos sabios bizantinos van a enseñar a los italianos acerca de diversos conocimientos, ¿ya? Es otra explicación de por qué surge el humanismo en Italia. Otro gran problema fue la crisis general en el mundo medieval. ¿Por qué? Por ejemplo, en el siglo XIV, bueno, esto sería más que todo un antecedente. En el siglo XIV en Italia se produce la peste negra y no solo afecta a Italia, afecta con más de 10 países en Europa y en Asia, ¿ya? Esta peste negra mató una gran cantidad de personas y esto de cierta forma también sería un antecedente. Desarrollar la ciencia, ¿ya? Para tratar de hacerle frente a esta bacteria. Bueno, no se conocía todavía exactamente, pero hacerle frente a esta enfermedad. Otra explicación de por qué surge el humanismo es la imprenta. La imprenta, aunque solo piensen, es una máquina que saca copias a textos. La imprenta revolucionó la historia de la humanidad, no solo del humanismo, sino de la humanidad. Gracias a la imprenta, los escritos que te demoraban meses en crearlo, porque la forma clásica, antes de la imprenta en Europa, en la Edad Media, era tenían unos pergaminos muy largos y cómo entonces escribían con una pluma y tinta y eso demoraba mucho tiempo. Crear un libro demoraba meses. Cuando se inventa la imprenta, no olvidemos que el primero en crear la imprenta fue Gutenberg, el alemán. Esta imprenta facilita el trabajo de duplicar información. Si tú haciendo un libro te demorabas meses, con la imprenta serán días o semanas. Así que la imprenta, al crearse la imprenta, tú ya puedes esparcir, ya puedes influenciar con lo que tú escribes a diversas partes del mundo. Los libros van a estar más baratos. Un libro hecho a mano es mucho más caro que un libro hecho por imprenta, ¿ya? Así que la imprenta es un factor muy importante porque permite transmitir las ideas de estos pensadores, de estos filósofos, de estos científicos. Aquí vemos un pequeño mapa conceptual acerca del humanismo, de forma resumida. Representantes del humanismo. ¿Quiénes serán los representantes del humanismo? El famoso italiano Dante Alighieri escribió varias obras.
pero la obra que es ícono de Dante Alighieri es la Divina Comedia, en el cual te explica el paso de un hombre, de Virgilio, a través de 3 etapas: cielo, purgatorio, infierno. Pero no solo es eso. Dante Alighieri no solo quiere explicarte las 3 fases por las que pasa un ser humano, las 3 dificultades por las que pasa hasta llegar al paraíso. Lo que te quiere explicar Dante Alighieri es la postura, el poder del Papa católico, ya que Dante Alighieri apoyaba o defendía la autoridad del Papa católico, ¿ya? Mezclado con los problemas que atraviesa el ser humano a través de estos momentos o etapas, ¿ya? Pero muy aparte de que apoya al Papa Dante Alighieri, también está haciendo importancia y está resaltando el papel del hombre. Es por eso que es representante del humanismo, pues. Él trata de describir las penurias que pasa el ser humano hasta poder llegar a un momento de tranquilidad o de equilibrio en su vida, ¿ya? Es por eso que te habla de un infierno, de un purgatorio y de un infierno. Son momentos en la vida de un ser humano que atraviesa hasta que llega a una etapa de estabilidad emocional o económica, que vendría a ser el paraíso. Pero también mezclado con un poco de pensamiento católico. Otro representante del humanismo es Francisco o Francesco Petrarca. Él sí es considerado el padre del humanismo, ¿ya? Él deja de lado la parte religiosa, como si lo había tomado y lo tenía en consideración Dante Alighieri, y Petrarca ahora se centra más en el hombre, ¿ya? Tras haber leído tanto los textos clásicos de los romanos, ¿ya? Él reflexiona cuál es la situación del hombre. El hombre debe ser político, ¿ya? ¿Y qué es lo que se debe hacer para tratar de cambiar la realidad y darle el valor, el gran valor al hombre? Al explicarnos esto, Francisco Petrarca nos está diciendo de que la Iglesia Católica está quedando a un lado y lo que importa más es el ser humano, ya no la Iglesia Católica. Por lo tanto, es considerado el padre del humanismo. Tenemos a Giovanni Boccaccio, otro italiano. También comparte muchas ideas con Francisco Petrarca, ¿ya? Él toma como referencia a la cultura grecorromana y de esta lectura grecorromana puede extraer ciertos pensamientos. Él se interesa mucho por la vida del ser humano, ¿ya? Y deja de lado la parte religiosa. Como les explico, el humanismo deja de lado la parte religiosa. No quiere decir que no va a hacer nada relacionado a la iglesia, no, sino que lo más importante es el hombre, ¿ya? El hombre es lo más importante, pero también conserva una parte católica, pero muy, muy poco margen. Tenemos a otro representante que es Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Considerado el príncipe del humanismo. ¿Por qué? Tenía mucha llegada, podía influenciar a los reyes. Es por eso que le dan este título. Una de sus obras, que vendría a ser Elogio de la locura, ¿ya? Trata de explicarte todo lo que pasa el ser humano en esta sociedad, ¿ya? Una sociedad creyente, una sociedad a veces corrupta, a veces abusiva, ¿ya? Y cómo el hombre trata de sortear todos estos problemas que se les presenta. Es una crítica más que todo, una crítica del sistema, es una crítica de la situación que vive el hombre, de los problemas sociales que hay en Europa y en su país, ¿ya? Es una crítica más que todo. Es por eso que Rotterdam va a ser uno de los que va a influenciar, va a sentar las bases de la reforma protestante.
Tenemos a otro personaje muy importante, pero lamentablemente falleció. Lo asesinaron. ¿Quién? La misma persona que le había dado la mano. Resulta que Tomás Moro, de origen inglés, era canciller del famoso rey inglés Enrique VIII, exacto, el mismo rey, ¿ya? Que creó su propia religión. Ese mismo rey. ¿Qué pasaba? Resulta que él ejercía y tenía un apego a la religión católica, ¿ya? Mientras que el rey Enrique VIII no quería creer y no estaba de acuerdo con la autoridad del Papa. Pero resulta que Tomás Moro sí apoyaba a la Iglesia Católica. Entonces, eh, como Tomás Moro apoyó a la Iglesia Católica, a pesar que era canciller del rey, que no creía en la religión católica, que no veía al Papa como máxima autoridad, ¿qué hizo el rey? Lo mandó a asesinar, lo decapitó, a pesar que era su amigo, a pesar que era allegado a él. Su obra cumbre de Tomás Moro es Utopía. Esta obra Utopía, la misma palabra lo dice, utopía, es un mundo ficticio, un mundo irreal, es un mundo perfecto. Tomás Moro en la obra llamada Utopía trata de describir cómo sería una sociedad perfecta, donde no hubiera hambre, no hubiera corrupción, todos tengan dinero. Es una sociedad imposible porque siempre, en cualquier país del mundo, siempre va a haber pobreza. Corrupción puede ser, va a existir en mayor o menor grado, pero va a existir. Por lo tanto, su obra Utopía es un sueño, es un mundo irreal. Tenemos otros representantes, como por ejemplo Giovanni Pico de la Mirandola. Su obra resaltante, Discurso sobre la dignidad del hombre. Tenemos también a Lorenzo Valla. Él creó un tratado sobre la elegancia de la lengua latina y otro sobre la monarquía. Tenemos también a Antonio de Nebrija, español. Él fue el primero, ¿ya?, en crear la gramática de la lengua castellana. ¿Qué significa eso? Es un libro donde te explican las leyes gramaticales, la correcta escritura, todo relacionado a la lengua castellana. Es una persona que se especializa en lo que es gramática. Tenemos al famoso italiano Nicolás Maquiavelo. Este señor llamado Nicolás Maquiavelo crea una obra muy resaltante, muy conocida en el mundo, llamado El Príncipe. En esta obra, El Príncipe, lo que trata de explicarte es la practicidad del hombre. ¿Cómo? Te quiere decir que si tú eres un rey, ya un ejemplo, y quieres que el pueblo te haga caso, tienes que actuar de dos formas. Ejercer presión hasta cierto punto y también realizar obras. Ver que el pueblo tú estés realizando y te estés esforzando por el bienestar de ellos. Pero esta obra del príncipe nos explica también cómo una persona puede llegar a ser rey, ya sea manipulando a otras autoridades, ya sea el método que tú utilices, lo que interesa aquí es llegar al poder, como sea. Podemos extraer de la obra El Príncipe de Maquiavelo la famosa frase que hasta hoy en día lo repetimos y lo conocemos: el fin justifica los medios. ¿Qué significa el fin justifica los medios? Significa que no importa lo que hagas, lo que interesa es el resultado final. El fin justifica los medios, ¿ya? Los medios para poder llegar a ese fin pueden ser los que tú quieras.
puedes sobornar, puedes comprar, lo que tú quieras. Lo que interesa es llegar al fin. Así que esa frase que conocemos todos, del fin justifica los medios, se extrae del libro El Príncipe de Maquiavelo. ¿Por qué es importante el humanismo? Uno, tuvo un gran impacto para que la civilización europea, ¿ya?, se desarrolle. Dos, va a adelantar, va a estimular que la reforma religiosa se dé antes de tiempo. ¿Por qué? No olvidemos que la crisis en la Iglesia Católica ya estaba por los casos de corrupción y diversos factores, pero el humanismo aceleró ese proceso. Es por eso que aparecen otras religiones, que no es la católica. Tercera importancia. Tercera importancia. Aparecen los mecenas, que son las personas con más dinero que apoyaban el arte. O sea, el papel de los mecenas es muy importante aquí. ¿Por qué? Porque apoyan económicamente al artista. ¿Qué más? Otra importancia. Se desarrolló la investigación científica, donde la reflexión, el análisis, es lo más importante. Y todo lo que se conocía y se repetía de la Edad Media quedó a un lado. ¿Por qué? Porque ahora la explicación va a ser científica, ya no va a ser una explicación mágica, divina y real. Se basaban en la ciencia y no simplemente aceptaban lo que ocurría en su medio ambiente. Ahora se cuestionaban, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el resultado? Muy bien, todo esto sería respecto al humanismo. Origen del humanismo, representantes del humanismo y la importancia del humanismo. El humanismo representó un gran avance científico, ya que durante la Edad Media hubo poco desarrollo científico, muy poco. La gente, como era ignorante, simplemente aceptaba, ¿ya?, las ideas que la Iglesia Católica les decía, esto lo creo de esta forma y así es, y no puede cambiar. Es un pensamiento muy cerrado, es un pensamiento que no libera tu mente. Y lo que hace la ciencia es todo lo contrario. Lo que hace la ciencia es liberar tu mente, tener la mente abierta para que todo lo que ocurre tenga una explicación de forma científica y pueda ser comprobada y corroborada. Así que el humanismo es muy importante en la historia de la humanidad porque al hombre permite romper esas cadenas de los dogmas, de las ideas que no estimula el conocimiento, sino que mantiene el conocimiento dormido. Por eso es importante el humanismo. Muy bien, esto sería todo por esta clase. Nos vemos en una siguiente. Chao.